Mientras tanto, vámonos con todo lo que sucedió el día de ayer y estas primeras declaraciones que dio Ignacio Mier Velasco, que desataron que los mercados empezaran a cambiar, empezaran a moverse, y hoy también vemos declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que vámonos con calma. Le hemos preparado toda esta información de manera cronológica desde que el día de ayer, en una conferencia de prensa, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados anunció que con la nueva legislatura en la que obtuvo mayoría calificada el grupo de Morena, PT y el Partido Verde Ecologista de México, iban a buscar aprobar las reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre las que se incluyen la del Poder Judicial de la Federación y la que contempla la desaparición de los organismos autónomos. Afirmó que de las 18 iniciativas que envió el titular del Ejecutivo, el nuevo Congreso de la Unión iba a dar prioridad a la reforma judicial desde los primeros días de septiembre próximo, cuando se instale la 66 legislatura. Aclaró que no se iba a esperar a la transición de gobiernos entre López Obrador y la candidata presidencial ganadora, Claudia Sheinbaum, pero consultarían a ambos para tomar en cuenta sus observaciones. Vamos a escuchar estos primeros comentarios de Ignacio Mier y regresamos. El presidente López Obrador presentó 18 reformas a la Constitución, más de 54 iniciativas, que comprenden 54 reformas a diferentes apartados de la Constitución. Entonces, entre ellas está la reforma al Poder Judicial. Conforme al reglamento de la Cámara, y así ya lo acordó la Junta de Coordinación Política, están vigentes las iniciativas y está presta la Comisión de Puntos Constitucionales para elaborar el dictamen y que sea votado una vez que se instale el siguiente Congreso General. Y el proceso legislativo se va a mantener. Habremos de platicar los senadores, los diputados, las diputadas y senadoras electas con nuestra virtual presidenta, y la participación también del gobierno saliente para poder determinar y ajustar el dictamen correspondiente. Esta fue solo una de las declaraciones que volvieron a desatar el nerviosismo que ya Claudia Sheinbaum y parte de su equipo habían estado intentando calmar con diversos mensajes, como el decir que va a continuar Rogelio Ramírez de la O, actual titular de Hacienda, el sentarse con representantes de los bancos internacionales, pero bueno, estas declaraciones vuelven a generar el llamado nerviosismo, porque Mier hablaba ya de que una serie de reformas que iban a pasar prácticamente en automático. Al ser cuestionado por medios de comunicación, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, evitó declarar sobre un posible cambio total de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luego, el diputado del Partido del Trabajo y próximo senador, Gerardo Fernández Noroña, adelantó que habrá reformas muy importantes al marco constitucional como parte del denominado Plan C. También indicó que se iniciaría con la reforma al Poder Judicial. Vamos a escucharlo. Frente al tema de la Casa de Bolsa, de inmediato nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo ratificó al secretario de Hacienda la autonomía del Banco de México. Son cosas que en campaña se dijeron y que se van a seguir manteniendo. Y tampoco hay engaño cuando se dijo que habrá reformas muy importantes al marco constitucional y que se necesitaban para el Plan C. Empezaremos con la del Poder Judicial. Indiscutiblemente esa reforma se vaya a cabo, la reforma energética, la reforma electoral, solo por mencionar algunas. Yo creo que esto le va a dar todavía más garantías a la inversión tanto nacional como extranjera, porque el marco legal, acá no hay moches, no hay corrupción, no hay componendas, las reglas están establecidas y se establecerán con mayor claridad en el marco constitucional y en las leyes secundarias que fuera necesario precisarlo. Entonces no veo yo ningún problema. Le va a ir muy bien a todos como con el compañero presidente, a todos los sectores económicos les ha ido extraordinariamente bien, particularmente a los sectores más poderosos económicamente, a los sectores financieros. Lo único es que vamos a continuar con separar al poder económico del poder político. Esos fueron parte de los comentarios que empezaron a moverse el día de ayer por la tarde cuando dan esta conferencia de prensa. Luego viene la sesión de la Comisión Permanente del Congreso y allí el senador Ricardo Monreal aseguró que iban a ser prudentes y habrá un diálogo con todos los sectores.
Esto también ante la pregunta de la senadora del PRI, Beatriz Paredes, quien le dijo si estaba de acuerdo en impulsar la iniciativa. Es por ello que Ricardo Monreal contestó que todas las reformas se iban a discutir. Recordó que la virtual mandataria ha dicho que se va a reunir con el presidente Andrés Manuel López Obrador para dialogar sobre las 18 reformas constitucionales que se plantearon en la Cámara de Diputados hace unos meses y que están pendientes de salir. Vamos a escuchar parte de este diálogo que hubo en la sesión permanente del día de ayer allí en el Senado de la República. Y esto se refleja también en el nerviosismo de los mercados por algunas declaraciones que considero prematuras que se hicieron hoy en la mañana, en donde se anuncia que habrá las reformas que se han mencionado desde hace algunas semanas a rajatabla en el próximo septiembre. ¿Usted coincide con ese manejo del poder legislativo sin que haya la búsqueda y la construcción y la inclusión para que se pueda avanzar en la democracia de México? Adelante, senador. Estimada senadora, es pertinente su pregunta. Yo le diría, como futuro integrante de la Cámara de Diputados, como hay varios aquí, o senadores, que habrá diálogo. No habrá ningún tipo de reformas a rajatabla. La candidata, ahora presidenta virtual, afirmó a lo largo de su campaña que habría una actitud de respeto, de tolerancia, de diálogo con todos los sectores de la población. No fallará a su palabra. Y en la mañana afirmamos también que hay una agenda legislativa que planteó la candidata y que fue a las urnas, pero no nos vamos a precipitar y vamos a platicar y conversar con todos los sectores. Aprobaremos las reformas constitucionales que sirvan a la población y a la gobernabilidad. Es más, la propia presidenta virtual ha dicho que se reunirá con el presidente López Obrador para dialogar sobre las 18 reformas constitucionales que se plantearon en la Cámara de Diputados hace unos meses y que están sub iudice. Créanlo, a pesar de que seamos mayoría calificada, habrá en México un ejercicio de diálogo, de ponderación, de prudencia. No actuaremos de manera autoritaria, ni menos imponiendo recetas que afecten la convivencia y la confianza en México, que ahora está muy alta. Bueno, estos dos últimos comentarios, tanto los de Noroña como los de Monreal, ya estaban atenuando un poco las declaraciones de Ignacio Mier, que él hablaba de que de un pase en automático de las reformas. Noroña, ya lo escuchamos, decía, a ver, no les ha ido mal, no se pongan nerviosos, hasta incluso ya Monreal diciendo, no vamos a pasarlas en automático. Pues, también eso, digo, no, yo jamás lo voy a reconocer algún tipo de mérito al senador Monreal, pero o sea, tampoco podemos estar solicitando pases en automático de reformas, porque esa es escuela priista, ¿no? O sea, una reforma no se aprueba en sábado en la madrugada o un 12 de diciembre. No, unas reformas se discuten, por eso las personas le dieron el poder a Morena para que Morena haga estos parlamentos abiertos, para que Morena explique a la gente de qué tratan, para que Morena hable con expertos de ambos lados, si se tiene que quitar algo se quita, si se tienen que añadir cosas se añaden, pero con calma y con discusión. No es que ya venga el PAN a meterle mano, porque el PAN va a votar que no y punto, están en esa posición, pero, o sea, sí hacer las cosas con calma. Y esto obedece también a parte del trabajo que estaba haciendo Claudia Sheinbaum en estos primeros días. No es fortuito
que en su cuenta de Twitter la presidenta electa esté compartiendo que sostuvo llamadas, por ejemplo, con los representantes del Banco Mundial, con representantes del Fondo Monetario Internacional, con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la OCDE, para decirles, a ver, los trabajos van a continuar en colaboración a favor del desarrollo, todo sigue igual, nada de comunismo, nada de esto y aquello. Por ejemplo, sostuvo una conversación con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y también le informó ahí que Rogelio Ramírez de la O continúa al frente de la Secretaría de Hacienda. Con Matías Corman, quien es el secretario general de la OCDE, reiteró que México seguirá siendo un país colaborativo. Aunque a muchos no nos guste, por ejemplo, el entablar diálogo con la OCDE, aunque tengas tus pros y contras con la OCDE, pues estamos hablando de cuestiones institucionales, ¿no? O sea, y eso pues a veces va más allá de cuestiones que nos gusten o no. Entonces, habla también con el Fondo Monetario Internacional, que muchos nos dicen Fondo Monetario Internacional y lo relacionamos luego con cuestiones negativas. Pues bueno, es chamba que tienen que hacer los políticos, chamba que tiene que hacer una presidenta electa. Habló con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, habló de la importancia de trabajar en un desarrollo sustentable, el medio ambiente, contra el cambio climático, desarrollar proyectos en materia y así. O sea, está haciendo un trabajo que se tiene que hacer, sí o sí, más allá de las filias y fobias que podamos tener todos nosotros. Por eso saltó mucho la declaración de Ignacio Mier, porque si Claudia está haciendo un trabajo de rigor, de calma, todo está normal, tenemos un proyecto que es claro, frena la corrupción, sí tenemos estas reformas, pero se van a discutir, mientras el otro sale con que no, sin discusión, pues como que ese trabajo se vio empañado y por eso vino otra vez ese nerviosismo. Tanto que Claudia Sheinbaum ya por la noche tiene que salir a dar matices de las declaraciones y por lo que había provocado Ignacio Mier. Dijo que sí habrá un proceso de diálogo previo a la presentación de las reformas que el Congreso de la Unión tiene que discutir. Durante un encuentro con medios afirmó que debe abrirse un diálogo para revisar la serie de propuestas que en febrero pasado presentó López Obrador y que ahora con la llegada de un nuevo Congreso el próximo 1 de septiembre se buscarán aprobar, pues dijo el Poder Legislativo cuenta ya con la mayoría calificada. Con respecto a la reforma del Poder Judicial, que pues sí es la más polémica, agregó que la misma se aplicará en su momento, pero adelantó que no afectará a nadie. Vamos a escucharla. Todavía no está definido. En mi posición es que tiene que abrirse un diálogo, que tiene que evaluarse la propuesta y en su momento pues ya aprobarse. Pero tiene que pues explicarse bien la propuesta, que la conozca el pueblo de México y que pueda abrirse como normalmente hace el Parlamento, a través de un Parlamento abierto, creo que es importante. Hay mucha inquietud con la reforma del Poder Judicial, una carta con el director de trabajadores. ¿Qué es lo que se está planteando? Sí, ya lo podemos platicar, sí, ya lo vamos a poder platicar en su momento, no se va a afectar a nadie. Y mi opinión pues es que tiene que abrirse un proceso para que se conozca bien. Bueno. Las declaraciones que da el día de ayer por la noche Claudia Sheinbaum después de que sale de esta jornada de trabajo y todo lo que estuvo compartiendo en redes sociales, las personas con las que estuvo comunicándose, porque sí, el día de ayer se movió de manera pues así, muy arriba, abajo estaba el peso frente al dólar, veíamos cómo ha estado subiendo, veíamos que ha estado fluctuando también en este tema y es algo que ha tenido muy nerviosos a los mercados y hemos visto cómo es que se comienza a disparar estos cambios después de las declaraciones de Ignacio Mier diciendo que iba a venir una aplanadora casi y se iban a dar se iban a aprobar estas iniciativas en fast track. Después de estas declaraciones y todo lo que se movió en la noche que sale Claudia Sheinbaum a comentar y aclarar cada uno de estos puntos, también salió el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, a hablar sobre estas reformas y lo que él dijo, intentó explicar.
porque después de que se menciona cada uno de estos puntos, él dice que las reformas que turnó el presidente el pasado 5 de febrero están en un proceso de análisis y de estudio prudente. Esto es conforme lo que se ve en la Constitución y lo que se prevé para que sigan discutiéndose y analizándose cada una de estas iniciativas. Ignacio Mier estuvo en entrevista con Enrique Hernández para W Radio y él agregó que el proceso legislativo que se va a dar pues va a ser según le convenga al país. También mencionó que tras el nerviosismo en los mercados y en la Bolsa Mexicana de Valores no pueden ser imprudentes y no se puede anunciar algo que atente contra cuidar la economía de México. Claro, porque él ya lo había hecho, él ya había sido imprudente y ya estaba atentando también contra la economía, que es la que más hemos visto que se ha movido en esta semana después de el anuncio que gana Claudia Sheinbaum las elecciones y en donde tiene una mayoría en el Congreso. Explicó que los tiempos se van a definir conforme se vayan confirmando los resultados de la elección. Primero, van a esperar a que se entregue la constancia de Claudia Sheinbaum como la ganadora de las elecciones presidenciales. Luego van a esperar a ver cómo va a quedar integrada la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, es decir, la nueva legislatura. Ante la pregunta del conductor, el locutor de W Radio, de si le ganó la emoción tras conocer los resultados preliminares, Mier dijo que no iba a buscar afectar la economía de México y reiteró que en septiembre no se va a aprobar ninguna iniciativa en Fast Track, sino que en ese mes, es decir, en septiembre, se va a comenzar a analizar. Y es que Claudia Sheinbaum también acaba de decir que va a haber un parlamento abierto, que se va a analizar, que se va a discutir y a evaluar cuáles reformas sí se van a tomar y cuáles no. Pues sí, o sea, insisto, es muy sencillo. A muchos de nosotros puede gustarnos algo, pero la institucionalidad de las altas esferas pues es otra y se tiene que entender. Y un legislador, en este caso Ignacio Mier, no puede estar rebasando por el carril derecho a la presidenta electa, sobre todo cuando ella está haciendo una chamba que ya le detallábamos, pues es la de calmar las aguas, porque eso pues, le conviene ya a su gobierno. Entonces, hoy también habla el presidente López Obrador sobre todo lo generado por las declaraciones de Ignacio Mier y el Plan C. Primero, el presidente destacó la fortaleza de la economía de los últimos años y que el peso continúa siendo la moneda más fortalecida. Dijo que también era normal este nerviosismo y ahí recuerda que cuando él ganó en 2018, al día siguiente también subió el dólar, al igual que ocurrió el pasado lunes. Agregó que si hay una reforma que produce nerviosismo en los mercados es la del Poder Judicial y que se debe a una relación estrecha entre algunos ministros y grandes corporaciones. También habló en este sentido de la conveniencia de reformar este poder. Pidió que se convoque a todos los actores a dialogar, es decir, coincidiendo con lo dicho por Claudia Sheinbaum, de que no se tienen que aprobar fast track, sino que tiene que haber diálogo. Incluso celebró la posición del sindicato del Poder Judicial de que solicitó sumarse a las mesas de diálogo para elaborar la reforma al Poder Judicial y dijo, está bien que todos se sumen, pero pues esa reforma va, pero con diálogo. Vamos a escucharlo. Mire, es algo normal. Debemos los mexicanos celebrar que la economía de nuestro país está muy sólida. Tenemos una economía fuerte. Hace 2 o 3 días se dieron a conocer datos sobre remesas y hubo un incremento del 8%. Este año vamos a recibir alrededor de 65,000 millones de dólares de remesas, lo cual le agradecemos mucho a nuestros paisanos migrantes que envían todo este apoyo a sus familiares en México.
Pero también ayer se dio a conocer que se redujo la pobreza en lo que tiene que ver con ingresos de trabajadores. Ya se sabe que México es, creo que, el segundo país con menos desempleo en el mundo. Es de los países en donde más se ha incrementado el salario. El mes pasado hubo récord en exportaciones de México a Estados Unidos. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos en el mundo. Entonces, es natural, normal, que se den pues estos vaivenes en cuanto a la apreciación o depreciación de nuestra moneda. De todas formas, que se puede normalizar. Ayer sí, siguió siendo el peso durante los últimos tiempos la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. O sea, porque llegó en la pandemia a 25 pesos y ayer ni siquiera llegó a 18. Estamos hablando de 7 pesos menos, porque hubieron elecciones. Si ustedes hacen una revisión, al día siguiente de que nosotros triunfamos en el 18, se subió el dólar. Yo creo que entonces fue cuando dijo el experto de Chumel que había que comprar dolaritos y metió un lío a mucha gente que le hicieron caso. Pero sí hubo ese movimiento. Es más, el lunes igual subió el dólar con relación al peso. Y todavía no se sabía bien lo de la mayoría calificada. Porque quiero aclararles que de todas las reformas que estamos proponiendo, la que supuestamente produce más nerviosismo en los mercados es la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué creen? Porque el Poder Judicial está secuestrado, está tomado, está al servicio de una minoría, de los de arriba. Ya lo he dicho aquí y ellos lo saben muy bien, es hasta vergonzoso, pero hay ministros que son como empleados. Bueno, esto le conviene hasta los de arriba, hasta estos que supuestamente están nerviosos, nada más que son
muy conservadores, muy cuadrados. Nos conviene a todos, porque el país está progresando, entre otras cosas, porque no se permite la corrupción. Y si hay que reformar el Poder Judicial, vamos a hacerlo. Y de manera ordenada, sin autoritarismos, que se convoque a todos a hablar sobre el tema ya desde ahora. De hecho, el sindicato quiere participar en esto. Sí, yo celebro. Preocupados y quieren estar en. Yo celebro esa actitud del sindicato del Poder Judicial. Me gustó mucho la declaración, porque dicen estamos de acuerdo en que se reforme el Poder Judicial y queremos ser tomados en cuenta. Queremos que se garantice que no se nos van a afectar nuestros derechos laborales. Pues claro que no se les van a afectar sus derechos laborales, pero si ellos participan, pues se van a dar cuenta de cuál es el propósito de la reforma. Bueno, y más adelante también en esta conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en su primer intento fracasó, en este primer intento también por reformar el Poder Judicial, porque explicó que los ministros que nombró no iniciaron con cambios desde el interior. También sostuvo que sobraban elementos para reformar a ese poder. Fue un planteamiento muy amplio que lo dio casi al inicio de esta conferencia de prensa, y también explicó el presidente que entre estos elementos, y son también los que se han visto a lo largo de estas conferencias de prensa, la manera en que se ha liberado a delincuentes o las decisiones que se han tomado allí contra lo estipulado por el Poder Legislativo. Cada uno de estos amparos que han interpuesto por parte de la oposición y que al final de cuentas no se está analizando la manera, el fondo del asunto, sino únicamente las formas. También mandó un mensaje el presidente López Obrador a quienes llamó los promotores del nerviosismo. Dijo que si les ha ido bien en estos años es porque no se ha permitido la corrupción y también porque se respetan las leyes. Vamos a escuchar parte de los comentarios del presidente López Obrador. Yo traía esa preocupación. ¿Qué hacemos con el Poder Judicial? No voy a hacerlo de Cedillo. Vamos a que se reformen ellos mismos. Y aunque es piramidal, porque son jueces, magistrados y ministros, pues pensé, como la ley lo permite y el presidente puede enviar ternas para la sustitución de ministros que se van jubilando. Me tocaban creo que 3 o 4. Les voy a cuidar bien y con 1 o 2 más, ya de los 11 podemos tener 6 ministros rectos, íntegros, y que a partir de eso se inicie ellos mismos una reforma hacia abajo. Pues fracasé, porque los que propuse, de 4 que salieron, 2 se fueron con el bloque conservador a seguir sirviendo.
a la mafia del poder. Entonces, ya hemos visto, tenemos muchísimos elementos, vamos a decir, hace falta la reforma. Vemos como los jueces que dan libertad a delincuentes y ordenan que se les libere en un plazo no mayor de 24 horas. Y llega el aviso al reclusorio el sábado en la madrugada. Estamos hablando de personajes temibles. Ya no da tiempo, aunque hay por eso una especie de guardia permanente para ver si llega un oficio de esos, que se busque rápido, si no hay otra orden de aprehensión por otras razones, por otras causas, por otros delitos, pues ya no da tiempo. Pero no queda ahí. Resulta que un ministro o dos nulifican una ley aprobada en el Congreso, es decir, aprobada por la mayoría de los diputados y por la mayoría de los senadores. Primero, un consejo a los promotores del nerviosismo. Porque no es mano invisible del mercado. Presidente, y que le piensen, porque es conveniente para el país. Que no olviden que si nos ha ido bien, y les ha ido bien a ellos, es porque no se ha permitido la corrupción y porque México es un país que mantiene invariable su respeto a la Constitución, a las leyes. Bueno, ahí tienen parte de lo que comentó el presidente López Obrador. Ya escuchamos un momento en el que dice, pues tiene que haber diálogo, incluso celebra que se sume el sindicato del Poder Judicial, pero también no deja de lado el mensaje a los promotores del nerviosismo. No se va a aprobar ninguna injusticia, se va a actuar con responsabilidad y pues hay cambios que se tienen que hacer y pues por los que la gente votó.